Radio Visión y la librería Vida Nueva presentan su siguiente programa. Hola amigos y amigas, ¿cómo están ustedes? De su amigo y hermano en Cristo, Juan Carlos Palominos, bajo los auspicios de Ministerios de Apoyo Familiar, a través de las ondas radiales de Radio Visión Chicago, 850M y 1470M, la frecuencia que le bendice. Hola amigos y amigas, ¿cómo están ustedes? De su amigo. Qué bueno estar aquí junto a ustedes por los auspicios de la librería cristiana Vida Nueva, aquí en el 2909 al norte de la avenida Central Avenue, aquí en la ciudad de Chicago, por la gentileza y la visión de nuestro amado hermano pastor Gregorio Gallegos. Los días martes a esta hora estudiamos el libro de los Salmos. Y hemos ido ya por más de un año y hemos llegado hoy al Salmo 59. Las notas, los manuscritos y las grabaciones están a sus órdenes, pero también usted puede entrar allí a Ustream y puede ver ahí las grabaciones que hay, y también la de Olor Fragante con nuestra hermana Lynn González, y también de otros hermanos y siervos que están llegando hasta sus hogares por la gentileza de la librería cristiana Vida Nueva. Bueno, el Salmo 59, como mucho hemos dicho acerca de otros salmos, tiene un título, y ese título tiene información, y entonces dice primeramente que está dedicado al músico principal. Y como sucede en todos los grupos de adoración y alabanza, siempre hay un líder, y muchas veces el pastor, cuando tiene una temática y tiene algunos énfasis, le dice al líder más o menos qué clase de cantos vienen apropiados con su sermón. Le da también algunas otras instrucciones, y precisamente eso es lo que quiere decir al músico principal, que va dirigido al director de la adoración y la alabanza allí en el santuario de Israel. En los días de David en el tabernáculo, en la tienda, pero más adelante ya en los días de Salomón en el templo. Además agrega una información que parece ser el título de la melodía, donde dice sobre no destruyas. Y los mismos títulos los va a encontrar ahí en el Salmo 58, el 59, y también en el Salmo 75, Al Tashid, el nombre de la melodía de este canto, sobre no destruyas. También dice que es un miktam, y es una clase de salmo muy especial que han sido escritos para ser usados en la instrucción de la nación de Israel. Agrega que es un salmo de David, y luego nos da una información de la ocasión, cuando envió Saúl y vigilaron la casa para matarlo. Entonces ahí la información nos traslada inmediatamente al primer libro de Samuel, el capítulo 19, versos 11 y 12, que lo leeremos en un instante más. Y dice además al final del versículo 5 y al final del versículo 13, en la versión Reina Valera del año 1960, aparece la palabra hebrea Selah, que se ha traducido en otras versiones como pausa, y verdaderamente eso es lo que parece significar una pausa musical o un interludio instrumental donde se apagan las voces y solamente tocan los instrumentos para después seguir con el canto. La ocasión es el origen histórico que ya hemos mencionado y que aparece en el primer libro de Samuel, el capítulo 19, los versos desde el 11 al 17. Este salmo se halla construido cuidadosamente sobre dos partes principales, los versos del 1 al 10 y los versos del 11 al 17.
Y cada una de estas partes termina con el mismo refrán. La primera parte aparece en los versos 9 y 10 y la segunda en el verso 17. Cada una de estas dos partes se subdivide en una descripción similar de los enemigos de David. La primera parte la puede encontrar en los versos 6 y 7 y la segunda parte en los versículos 14 y 15. Como es común en los salmos de lamentación, estos salmos no incluyen solamente peticiones como aparecen aquí en los versos 1 y 2 y también en la segunda parte del verso 4 y el 5 y en los versos 11 al 13, ni tampoco solo referencias a la situación del salmista, como aquí la vemos en el verso 3 y la primera parte del verso 4, en los versos 6 y 7 y también en los versos 14 y 15, sino que también estos salmos de lamentación incluyen expresiones de confianza de que Dios lo librará al salmista de todas sus angustias. Y ahí lo va a leer usted cuando lo expliquemos en los versos 8 al 10 y en los versos 16 y 17. También hay votos, juramentos, votos, promesas de presentar ofrendas de acción de gracias, como lo dice el verso 9 y como lo expresan los versos 16 y 17. Parece que la nación de Israel lo repetía cuando se hallaban acusados injustamente por gente maligna y por gente ruin. Y eso probablemente era cuando presentaban la ofrenda de gratitud delante de Dios para revelar y dar testimonio de haber sido liberados de esa situación. Bueno, entramos entonces a la lectura en los versos del 1 al 5, que los leo aquí de la versión Reina Valera contemporánea. Dice: Dios mío, líbrame de mis enemigos, ponme a salvo de los que me atacan. Dios mío, líbrame de mis enemigos, líbrame de los que cometen iniquidad. Sálvame de esa gente sanguinaria. Gente poderosa se ha juntado contra mí. Y así, verso 4 y verso 5 continúa con la misma idea, dando testimonio el salmista de la situación tan dolorosa y difícil en que se encuentra. Así que hacemos una pausa para analizar en un par de segundos, analizar el contenido de estos 5 primeros versos. Gracias, hermana Arlene, muy eficiente como siempre. Versículo 1 comienza: Dios mío, líbrame de mis enemigos. Y este es un clamor muy constante en la vida de David. Usted puede leerlo en varios de los salmos, en el Salmo 7, el Salmo 17 y también el 22. Y así, numerosos salmos, 25. Puede encontrar ese clamor del rey David, porque él tiene enemigos tanto domésticos como foráneos. En la juventud de David, el rey Saúl se convierte en su enemigo a causa de la envidia que sentía en contra de él. Luego la mayoría de los miembros de la corte del rey Saúl se unen a su jefe en su mala voluntad en contra de David y planifican y complotan para tratar de eliminarlo. También él tiene enemigos en la corte de Aquis, enemigos en su propia familia, aún por parte de su hijo Absalón, enemigos entre sus consejeros, como el caso de Ahitofet, y enemigos extranjeros como los filisteos, los edomitas, moabitas, amorreos, amalecitas, sirios, caldeos, etc. Contra todos ellos David invoca la ayuda de Dios y mediante
esa ayuda, Él triunfa sobre todos ellos. Y dice en la segunda parte de este versículo 1, ponme a salvo de los que me atacan. David pide a Dios que lo libre y le ponga en un lugar alto, en un lugar inaccesible, como lo declara el Salmo 12, el verso 5, y también puede leerlo en otros salmos, el Salmo 18, verso 2, y en el Salmo 91, el versículo 14, que nos presenta esta promesa: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Entonces, promesa también para usted. Cuando se encuentra en dificultades y en problemas, el Señor dice que le va a poner en un lugar alto, inaccesible, donde no pueden alcanzarle aquellos que tratan de hacerle daño. Pero fíjese muy bien lo que dice el Salmo 91, que lo hemos leído: por cuanto ha conocido mi nombre. Entonces hay una condición. El Señor siempre cuida de los suyos. El versículo 2 tiene también algunas de esas mismas peticiones y ese mismo clamor del salmista David: líbrame de los que cometen iniquidad, sálvame de esa gente sanguinaria. A los enemigos extranjeros no se les llama nunca, ni nunca se les reprocha el hecho de ser gente sanguinaria, puesto que se ocupan en la guerra y su trabajo como militares es herir y matar. Pero no es el caso de los enemigos de su propia nación, que al aliarse junto al rey Saúl quieren quitarle la vida. El verso 3 dice el salmista: gente poderosa se ha juntado contra mí. Esa gente poderosa son los que ocupan posiciones sobresalientes dentro de la corte del rey Saúl, y me acechan para quitarme la vida. Como lo espían, están ahí reunidos observando. Los emisarios del rey Saúl habían sido enviados a la casa de David para espiarlos durante la noche y para intentar quitarles la vida en la mañana. El primer libro de Samuel lo muestra en los versos 11 y verso 12. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que le vigilasen y le mataran a la mañana. Mas Mical, se recuerda, Mical, la esposa de David, la misma hija del rey Saúl, avisó a David y le dijo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y entonces, ¿qué hizo Mical? Descolgó a David por una ventana, y David se fue y huyó, y de esa manera escapó de ese peligro. Bueno, el Señor usa muchos medios para librarle a usted. El Señor a veces libra de una manera personal, directa y milagrosa, pero también el Señor le libra usando instrumentos para bendecirle a usted. De esa manera, en el versículo 4, además de decir que se disponen a atacarle, le invita a Dios y le dice: despierta, mi Dios, despierta y ven a mí, y ven a mi encuentro, ven a ayudarme. Y luego el versículo 5 nos da un nombre maravilloso acerca de Dios: Jehová, Dios de los ejércitos. Jehová, Dios de los ejércitos. Yahweh Elohim Sebaoth. Yahweh Elohim Sebaoth. Jehová, Dios de los ejércitos, es el que está con usted, el comandante en jefe de los ejércitos celestiales, es su protector. Despierte usted también. Recuérdese que tiene un gran y poderoso protector. Seguimos con la segunda parte. La
segunda parte nos anima mucho y puede animarle a usted. A mí fue de gran ánimo el ver en los versos 6 a Dios cómo nosotros debemos esperar por la respuesta de Dios. A veces nos inquietamos tanto que a veces no esperamos esa respuesta. Dice el salmista en el verso 6, llegan por la noche y llegan ladrando como perros. En otras palabras, han descubierto. Estos emisarios del rey Saúl descubrieron que David está en su casa. Y entonces se dispersan y dicen, bueno, ya está en la casa, ahora nosotros podemos hacer nuestros asuntos y regresamos en la noche para continuar vigilando. Pero regresan ladrando como perros, o sea, peleando entre ellos mismos. Son una gente muy mala, y el rey Saúl buscó a aquellos malos porque le iban a ser muy útiles. Dice el verso 7 que de su hocico, se imagina cuán fuerte esa palabra, de su hocico salen gruñidos, peleando entre ellos como los perros. Y dice luego, con sus fauces lanzan hirientes puñales, insultos que hieren y parten el corazón, mientras mascullan. ¿Y quién va a oírnos? En otras palabras, no asumen responsabilidad por sus palabras. Tenga cuidado cuando usa usted palabras ofensivas y no asume responsabilidad por sus palabras. Usted está siendo semejante a estos hombres que están atacando a David. Creen que nadie les oirá, ni nadie sabrá lo que ellos dicen. Entonces esta es una clase de blasfemia y revela el carácter de los asesinos enviados por Saúl. Y ese carácter es despreciar a Dios. Se sienten tan seguros porque tienen el apoyo del rey. Se sienten tan seguros porque ven que David está indefenso. Se sienten tan seguros porque tienen las armas. Pero fíjense el verso 8. Pero tú, Señor, te burlarás de ellos. ¿Se recuerdan? Lo mismo dice el Salmo número 2. Y luego agrega en el versículo 8, dejarás en ridículos a todas las naciones. En otras palabras, igual que en el versículo 5, David no solamente está pidiendo o está honrando y glorificando al Dios de Israel, sino que este Dios es el Dios de todas las naciones. Es el Dios de los paganos y es el Dios de los israelitas. Y en nuestros días es el Dios de los incrédulos y también el Dios de los creyentes. Y la gran diferencia es de que los creyentes creemos en ese Dios y los incrédulos no creen en Dios. Pero aún así, Él sigue siendo el Dios de ellos. El versículo 9, David dice, con tu poder, Dios mío, me siento protegido. Tú, Dios mío, eres mi defensa. ¿Se recuerda? Hace un ratito atrás estaba escuchando a mi hermana en olor fragante sobre la porción. El Señor es la porción. Es el protector, es el defensor. Es el protector y el defensor suyo. Y también puede oír una vez más. Si usted va ahí a YouTube o puede ir a alguno de todos esos lugares donde están los mensajes, y puede ser también usted edificado y edificada. El versículo 9 insiste, con tu poder, Dios mío, me siento protegido. Tú, Dios mío, eres mi defensor. Con tu poder, Dios mío, me siento protegido. Tú, Dios mío, eres mi defensor. Amada hermana, usted también puede repetir, con tu poder, Dios mío, me siento protegida. Dios mío, tú eres mi defensor.
El versículo 10, tú, Dios misericordioso, vienes a mi encuentro. O bien, David está diciendo, Dios con tu misericordia me prevendrá, se adelantará, me anticipará, estará delante de mí. Antes de que yo vaya a combatir, el Señor está haciendo suya la batalla a favor mío. Y porque lo dice allí en el verso 10, para hacerme ver derrotado a mis enemigos. David tiene plena confianza, lo cual es fe. Y fe es anticipar la victoria de Dios. Anticipar la victoria de Dios antes de que ella ocurra. Y así es. El Señor estará adelante suyo, como el Señor estuvo adelante de David. Cuando la respuesta de Dios parece tardar, debemos esperar en Él. David describe su situación peligrosa, compara a los emisarios de David a una jauría de perros vagabundos que corren hambrientos por los basulares buscando qué devorar, y de esa manera gráfica esa ilustración nos muestra los peligros que él pasó y también los peligros en que se puede encontrar usted. Pero sabe, David dice, tú eres mi defensor. Y yo no sé la situación en que se encuentra usted, pero el Dios que respondió a David y derrotó a los enemigos es el mismo Dios que le exalta a usted, le pone en un lugar alto, inaccesible, donde no pueden llegar los ataques de sus enemigos. Y si en algún momento ya le han derrotado a usted, recuérdese que usted se levantará del polvo triunfante. El Señor está con usted en el momento de la victoria para afirmarle su victoria, pero en el momento de su derrota, Dios también está allí junto a usted para levantarle. Y eso lo hemos dicho a tantas personas aquí en nuestro ministerio de apoyo familiar, porque nos da mucha tristeza cuando una mujer es abusada y golpeada y maltratada por aquellas personas a quienes ella ama y en quienes confía, porque no hay dolor más grande que ser atacado por una persona en quien uno confía y uno ama. Pero en medio de esa derrota se han levantado estas mujeres para la gloria de Dios. También maridos que han sufrido el abandono de su esposa, que les ha dejado con sus hijos y se ha ido ella con otros. Recuerde, el Dios que está con nosotros en nuestras victorias es el mismo Dios que está con nosotros en nuestras aparentes y momentáneas derrotas, para darnos una victoria continua y definitiva. Así que vamos a la tercera parte de este salmo, que ya nos quedan unos pocos minutos. Aquí en el versículo 11 hay algo extraño, pero ya lo hemos leído en otros salmos cuando dice David, pero no los mates, Señor, escudo nuestro. No los mates, escudo nuestro, Señor, escudo nuestro. Y después da la razón, no vaya a ser que mi pueblo se olvide. Y muchas veces, claro, se elimina de plano a una persona, a un enemigo, se elimina de plano a aquel que le hace daño, pero no hay lección. No hay lección. En cambio, David dice, mejor humíllalos y dispérsalos con tu poder. Ahí sí que hay lección. Y además de eso, cuando el enemigo es eliminado y muerto, en realidad no ha habido oportunidad para arrepentimiento, pero en medio de la humillación y en medio de andar vagabundeando como anduvo Caín, después de haber asesinado a su hermano Abel, bueno, hay oportunidad para reflexionar y para darse cuenta
y a lo mejor ocurrir ese gran milagro de que una persona tan mala como Saulo de Tarso recapacita, y por la gracia y la misericordia de Dios hay una transformación total de su vida, y el perseguidor de los creyentes se transforma en uno de los personajes más perseguidos a causa de su fe. Bueno, versículo 11 dice: no los mates, mejor humíllalos y dispérsalos, porque en medio de esa situación va a haber también la oportunidad de recapacitación. Y además va a haber una gran lección de parte de Dios cuando el poderoso, el intocable, aquel que tiene acceso a todas las oportunidades de la vida, de repente está arrastrándose por el polvo de la tierra. Y es una gran lección para aquellos que confían en las posiciones efímeras y pasajeras de esta vida. Hazlos prisioneros. Fíjese el versículo 12, me gusta mucho el versículo 12. Hazlos prisioneros de su soberbia. En otras palabras, su propia maldad va a ser la cárcel de esas personas. Su propia maldad, su soberbia, su orgullo, su altanería va a ser la cárcel de esas personas. Y en medio de su cárcel hay oportunidad para arrepentirse y para regresar a Dios. Bueno, los versos 16 y 17 los damos así rápidamente porque ya nos ha llegado el tiempo. Eso es, gracias a Dios, porque podemos llegar a usted. Pero dice el salmista: por mi parte, yo alabaré con salmos tu poder. Así termine usted también en medio de las situaciones difíciles. Alabe al Señor, al Señor. Recuerde, Cristo tuvo sus enemigos, que fueron los principales sacerdotes poderosos, los escribas, los fariseos, y aún el pueblo judío, y aún los romanos y los líderes se opusieron contra el Señor, pero el Señor mantuvo su confianza en el Padre. Esa lección se la damos a usted. Los creyentes en Jesucristo debemos tener cuidado en no seguir las mismas prácticas necias de la gente mala. Debemos recordar que Dios ve y oye todo lo que nosotros decimos y ve todo lo que nosotros hacemos. La misericordia de Dios hacia los suyos permanece para siempre. Oremos. Señor, permíteme que en tiempos de serias dificultades y problemas pueda tomar decisiones similares a las del salmista David. Oraré, esperaré en ti y cantaré agradecido por todos tus favores y misericordias. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.